Si hay algo que me saca de quicio de los navegadores modernos es ver cómo se comen mi memoria de RAM. Abro Chrome o Brave con WhatsApp, YouTube y otras dos pestañas y de pronto con el administrador de tareas me quedo viendo y tratando de comprender por qué esto pesa más que mis otras dos aplicaciones abiertas. Hace poco encontré un navegador que honestamente me hizo dejar de preocuparme por eso. Y no es que sea el navegador perfecto del mundo, ojo, pero si lo que buscas es algo rápido, ligero y que no ande recolectando tus datos, esta opción puede ser muy difícil de superar. Esto es Helium y hoy te voy a enseñar qué es, cómo se instala y qué lo hace tan rápido y ligero. Y también su punto débil que tienes que conocer antes de cambiarte, el tema de Widevine y el streaming. Y sí, de paso, lo voy a comparar un poquito con Brave. Entonces, ¿qué es exactamente Helium? Es un navegador gratuito de código abierto y basado en Chromium, pero con una idea muy clara: quitarle todo el relleno que no necesitas. Piensa en un Chromium pelado, sin la telemetría de Google y sin funciones que no pediste. Brave también es Chromium, con un bloqueador de anuncios y buena privacidad, pero con el tiempo le fueron sumando cosas: wallet de cripto, recompensas, VPN, inteligencia artificial, un montón de extras que si no los usas solo ocupan espacio. Helium va al otro extremo, no incluye nada de eso y se nota. Y aquí hay un detalle que me convence mucho: la mayoría de los navegadores la privacidad es algo que tienes que complementar con más herramientas o configuración. Aquí es al revés: bloquea anuncios, trackers, sitios de phishing y cookies de terceros desde el primer momento, gracias a que tiene uBlock Origin integrado, viene activado por defecto, así que no tienes que hacer nada más. Y un detalle que me gusta mucho es que en otros navegadores la instalación suele venir con una trampa, una pantalla de crea tu cuenta o una pregunta de si quieres que mejoren tu experiencia. Con Helium no hay nada de eso. Vas a su página oficial, la das a descargar, eliges tu plataforma y listo. Y ya, con la primera ventana abierta se nota que esto no es Chrome, Brave, Firefox o Edge con otra skin. Es minimalista de verdad. Nada de atajos raros en la página de inicio, nada de widgets, nada de ¿quieres que mejore tu experiencia? Es solo el navegador y lo que tú quieres abrir en él. Y aquí está, para mí, el detalle que lo resume todo. Cuando pasas el mouse sobre una pestaña te muestra una vista previa, además de saber cuánta memoria estás usando en ese momento. O sea, puedes saber exactamente qué te está costando cada pestaña sin abrir el administrador de tareas. Ese es el nivel de control que te da Helium. Además, puedes cambiar el layout con el clic derecho, ya sea que prefieres el aspecto clásico, dinámico, compacto o vertical. Yo uso las pestañas verticales, que quedan a la izquierda, se leen mucho mejor y no se hacen chiquitas cuando tienes muchas abiertas. También tienes grupos de pestañas para juntarlas de un proyecto con su color y una pantalla dividida para tener dos páginas lado a lado sin andar haciendo control más tab entre la documentación y un video. Y si trabajas con varios contextos, tienes perfiles para separar tu vida personal de la del trabajo. Todo pensado para que no pierdas tiempo. En resumen, la interfaz hace exactamente lo que necesitas y nada más. Y eso, créeme, que se nota muchísimo en el día a día. Ahora sí, lo que más me importa: la ligereza. Helium está optimizado para usar el mínimo de recursos y las pestañas que no estés usando se ponen en pausa. Eso hace que el administrador de tareas veas muchísimos menos procesos que en un navegador normal. En mi caso, con el número de pestañas que antes me tenían mirando la RAM, ahora ni me acuerdo de abrir el administrador de tareas. No te voy a dar un número mágico, porque depende de tu equipo, aunque la sensación de que todo responde al instante es real. Y como no hay relleno, también arranca rapidísimo. No es que sea el navegador más rápido del universo en cada benchmark, pero en el uso diario se siente ágil. Y eso es lo que importa cuando solo quieres abrir una página y seguir con tu vida. Y aquí una función que me encanta y que no esperaba: los banks, que son atajos de búsqueda que empiezan con un signo de exclamación. Por ejemplo, escribes exclamación, YT y un término y te busca directamente en YouTube sin tener que entrar a YouTube primero. Tienes banks para un montón de sitios, para GitHub, para Wikipedia, para Reddit, y son más de 13,000. Es la forma más rápida de saltar directo a lo que buscas sin pasos intermedios. Para mí, esto convierte la barra de direcciones en el centro de todo. Ya no necesitas marcar cada sitio ni escribir la URL completa. Con un bank y una palabra ya estás ahí. Como Helium está basado en Chromium, puedes instalar las extensiones de Chrome, y esto es una gran ventaja. Todo tu ecosistema de extensiones te sigue funcionando, y para personalizarlo lo tienes todo. Puedes cambiar el tema, el layout. Vale, hasta aquí todo suena genial, pero tengo que ser honesto contigo, porque esto es importante. Helium, al igual que Zen, no incluye Widevine, que es el módulo DRM que usan los servicios de streaming para proteger su contenido. En la práctica, esto significa que Netflix, Disney Plus, Amazon Prime y otros simplemente no funcionan en este navegador. Y no solo el video, también afecta servicios de música como Spotify en su versión web.
Aquí es donde Brave sí gana porque Brave incluye Whitevine y reproduce todo esto sin problema. Esto viene de una decisión de diseño de los desarrolladores, donde prefirieron no integrar un módulo propietario. ¿Por qué? Porque tiene costos de licencia. Y es justo por eso que no te lo vendo como el mejor navegador del mundo. Helium es buenísimo para lo que hace, pero si vives en Netflix vas a necesitar un navegador de respaldo para eso. En mi caso, lo resolví teniendo un navegador secundario solo para el stream, y para todo lo demás, que es el 95% de mi día, uso Helium sin pensar. Después de un tiempo usándolo, lo que más valoro de Helium no es una función suelta, es que por fin tengo un navegador que no me hace preocuparme por la RAM o la capacidad de mi laptop y que no me está vendiendo nada. Eso para mí vale muchísimo. Que si es para todos, no. Si dependes del streaming, de la sincronización de entre dispositivos o de tener una versión móvil, quizás este no es tu navegador principal, pero si lo que buscas es exactamente esto, como un navegador rápido, ligero y privado, Helium es una opción excelente. Y como siempre te dejo el link abajo para descargarlo en la descripción. Si este video te sirvió y quieres apoyar esta clase de contenido, dale like y suscríbete. Eso me ayuda más de lo que tú crees. Ah, claro, y antes de que me vaya, una última cosa. Baba Bowie.